Hola, buenas tardes amigas y amigos, mi nombre es Adolfo Martínez Romero, miembro fundador del Centro para la Investigación de las Artes, AC. En esta ocasión presentamos una serie de entrevistas que tienen que ver con el origen y las colecciones de los museos en Durango. Esperamos que les gusten y sean de su agrado. Estamos muy agradecidos con la maestra Elia porque nos recibe aquí en su casa para poder hablar del Museo de Arte Funerario, ¿no? Que creo que hay mucho que decir, nosotros no sabemos mucho y quién mejor que ella, que en ese entonces usted era directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Con mucho gusto, muchas gracias por esta usted. oportunidad, gracias por estar haciendo esta entrevista desde este espacio. Y pues para mí es un gusto siempre hablar del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, porque es un museo al que le tengo mucho cariño. Fue un proyecto que inició como un sueño. Lo veía yo inalcanzable, porque entre otras cosas había que vencer muchas resistencias. Cuando empecé yo a hablar y a enamorarme de este tema, fue porque se habían hecho esfuerzos para la conservación de algunos monumentos. Esto fundamentalmente a través del voluntariado cultural, que era una agrupación que trabajaba en favor de este tipo de instituciones y de proteger y de conservar la herencia cultural que tenemos los duranguenses como un patrimonio común. Entonces, primero la cuestión era ver si había forma de restaurar o de recuperar algunos monumentos funerarios, fundamentalmente aquellos que que habían sido realizados por el maestro Benigno Montoya Muñoz. Pero en la medida en que me fui acercando al conocimiento del terreno, ya a estar en el sitio, sí, a estar disfrutando y conociendo y reconociendo el valor escultórico y arquitectónico que se guardaba en esa mansión del reposo de nuestro Panteón de Oriente. Que así se llama. Sí, me di cuenta que podíamos ir más allá. Más allá. Y entonces empecé primero a investigar aquí cerca dónde había un museo de ese tipo, y pues no lo había. Empecé a ir a los lugares cercanos y sí había panteones muy interesantes, pero no eran museos. Y otros, por ejemplo, muy antiguos, aquí menciono el de Jerez, Zacatecas, que tiene monumentos funerarios muy hermosos, pero no tiene la calidad, ajá, de la factura de los que hizo Benigno Montoya. Y eran fundamentalmente catafalcos, tipo cajas, sí, no ángeles, ni los rostros angelicales de Montoya, ni los rostros verdaderamente sorprendentes de los Cristos, ¿verdad? Sí, todo lo que caracteriza al maestro, ¿no? A Montoya. Su extraordinaria factura al esculpir los Lo que me comenta de que, bueno, no fue fácil, supongo que eso estaría padre que nos contara, porque siempre hay resistencias, ¿no? A las cosas nuevas, a los cambios, siempre hay resistencias. Aquí yo pongo mucho, voy a jugar un poco con el ejemplo de la Galería Episcopal, porque bueno, ahí es donde trabajé desde un inicio, es donde me inicié en este sí, asunto de la investigación de las artes, ¿no? Pero pues bueno, también en 2008 era como, ya se venía planteando desde antes, pero también fueron varias resistencias. Bueno, un museo de arte sacro, ¿por qué? O que siempre se preguntaban eso, ¿no? La historia del Museo de Arte Sacro, desde los 40 se quiso fundar un museo por parte de la Secretaría de Hacienda y no se pudo, por las mismas resistencias que había. Claro, eran otros tiempos, pero también en 2008 dice uno, bueno, o sea, ¿por qué tanta resistencia, no? Hasta que se logra. Acá, digo resistencias de todo tipo, no nada más económicas, ni sociales, ni nada, sino en el sentido de que, bueno, un museo, yo me imagino usted hablando vamos a crear un museo de arte funerario, bueno, pero si el panteón es para los muertos, ¿no? Yo me imagino esos comentarios sí, tan sí desatinados, pero que había que educar, ¿no? ¿O cómo? Bueno, pues es que justamente fue un inicio, cuando yo expresé que era importante hacer un museo ahí, rendirle homenaje a un extraordinario escultor duranguense que además pues generó una familia de artistas, ¿verdad? De artistas. Era el padre de don Francisco Montoya de la Cruz. Pues sí hubo miradas de soslayo, de rabillo, de que como un museo en el panteón. Y pues hay muchísimas anécdotas porque
Pues te las comparto. Cuando Sí, yo sí, sí, hablé con por el favor. señor gobernador de que queríamos hacer el presidente municipal, que era entonces el doctor Ajá. José Rosas Puro Torres, amablemente me dijo, oiga, ¿en el Panteón? Le digo, sí señora, en el Panteón. Ya le expliqué cómo estaba el Ajá, ¿por asunto qué, no? y me dice, oiga, pero no tenemos dinero para eso. Le digo, bueno, si usted me permite, déjeme ver cómo le hacemos para conseguir financiamientos. Yo nomás necesito el permiso. Sí, claro. Y me dijo, pues adelante, manténgame informado y déjeme ver qué cantidad podemos destinar al museo. Ujú. A partir de ahí fue empezar a hablar con todos los directores municipales que tenían que ver en eso. Son muchas obras que ahorita a la luz de este momento no se notan, pero en aquel momento eran prioritarias. Le Sí, me pongo un imagino. ejemplo. En la calle San Pedro, que es la calle La principal, principal. la que topa en la La capilla, capilla. a medio camino, casi llegando a la capilla, había una caseta de policía con el logotipo de Seguridad Pública Municipal. Y allí se quedaban las bicicletas y los vigilantes y todo. Y esa caseta, que era una cosa eminentemente utilitaria, Claro. pero que nada tenía de arte, Sí, de claro. ningún tipo, ni Habría que ir funerario ni de cambiando la ningún idea, tipo. ¿verdad? La idea. Ajá. Inclusive obstruía la mirada del primer lote que se compró ahí en el Panteón, que es un monumento muy bonito. Entonces, pues fue lo primero. Y recuerdo muy bien que le pedí al director de seguridad pública que me acompañara y me dijo, oiga, ¿por qué me quiere llevar al Panteón? Y ya cuando explicamos de qué era, me dijo, ay, pues sí, ese que es muy útil, sí. Le dije, pero es Sí, ya no una va con mancha él. terrible, hay que quitarla. Y se quitó, Sí, y se quitó. Después, con el de servicios públicos municipales, también. porque en ese entonces, La limpieza, no, la la iluminación iluminación. era únicamente los arbotantes que estaban sobre la calle que pasa enfrente del panteón y que estaban sobre el camellón. Es una calle muy ancha, entonces el panteón estaba en Sí, tinieblas. Y ahí logramos que muchos arbotantes que se habían retirado de algunas áreas los se llevaron. rehabilitaran y es la actual iluminación que tiene ¿Qué tiene? el panteón ahorita. Que le digo, aparentemente dice uno, pues, ¿qué se hizo? Pues mucho, Sí. porque fueron cosas Sí, ahorita ahorita vamos, pesadas. lo vemos y caminamos más o menos, caminamos, todavía hay mucho que hacer creo en el Sí, museo pero y se pues avanzó te sería mucho. un llamado para que Sí, apliquemos más ahí sí. las tareas, sí hay mucho que hacer, pero sí, uno lo ve ahorita y dice, ah, bueno, es Un, caminable, pero sí, una levantar cosa un museo importante, desde abajo es un buen una cosa trabajo. importante que nos sucedió es también el panteón, usted sabe que depende de salud pública Ajá, municipal. Entonces fue con el primero que tuve que hablar para que me diera permiso pues, de sí, meter mi cuchara ahí, ¿verdad? sí, Y entonces hoy recuerdo con mucho cariño, con una anécdota muy valiosa, a mi buen amigo, el doctor Agustín Cumplido, que era entonces el director de salud pública. Y me dijo, no nos conocíamos, nos conocimos como ahí, compañeros de trabajo. de trabajo. Y, y pues yo no tenía confianza con él y le dije, oiga doctor, pues mire, se trata de esto. Y lo guardo con mucho cariño su expresión porque me dijo, mire, yo de eso no entiendo, pero la voy a ayudar. Okay. Y se convirtió en un extraordinario colaborador porque no solamente me dio permiso, sino que sumó todos sus Lo que esfuerzos, su pudo. voluntad, lo que tenía a mano para salir adelante. Y así pudimos desenterrar el panteón inglés. Se sacaron toneladas de De tierra ahí tierra, porque todo estaba hierba. ya bajo tierra. Ya no se veía ni una sola lápida. Y se construyó el Jardín del Ángel, Ya. que eso está sobre el terreno que se le había donado a don Juan Nepomuceno Flores para su familia, que él Okay. fue quien donó los terrenos del Sí, del panteón, panteón. pero se le reservó ese espacio para uso particular. Nunca se usó, entonces se decidió utilizarlo para hacer ese Jardín del Ángel, que le llamamos así porque había un ángel que no sabían de dónde era, ni si era factura de Montoya o no, y había que rescatarlo, y ahí se puso. Pero además
se trasladó una palma enorme, embancada y con mucho cuidado para que fuera el centro del jardín. El jardín. Y además se rodeó de rosas y se plantaron pasionarias. Esto para hacer alusión a las especies vegetales que don Benigno Montoya plasmó en sus monumentos. La palma del martirio, las rosas que son repetitivas, las pasionarias. ¿Por qué un museo en el Panteón, no? Bueno, porque hay obra que se empezó a ver de Benigno Montoya y se empezó a rescatar, ¿no? Entonces, eso, maestra, ¿cómo, Pues mira, es que... ¿cómo fue convenciendo a todos de que ahí había obra que rescatar? Ahí la ventaja era que el museo ahí estaba. Ahí estaba. O sea, los bienes del museo, las piezas del museo, pues ahí estaban. De esas no había que hacerle nada. Entonces, lo que había que hacer era fortalecer el espacio en donde se localizaban. Ahorita que te comentaba de lo que significó el Panteón Inglés, pues unido a eso hubo necesidad de reparar tramos de la barda limítrofe del Panteón y también lo que hoy es actualmente la oficina del museo, inicialmente no era una oficina, pero ese espacio tenía el techo caído. Pues también se tuvo que reparar de todo, pintar, en fin. Entonces, todo esto fue trabajo que se llevó mucho tiempo y que no era más que poner en condiciones dignas el espacio, ¿verdad? Ahora, en el mismo momento en que dijimos, en que ya dije, bueno, vamos a hacer el Panteón, y que yo había empezado a socializar con un grupo de personas afines a estos temas, pues dijimos, ahora sí vamos a entrarle. Y lo primero fue, vénganse, súmense, necesito su ayuda. Sí. Y no hay sueldo. Y no hay sueldo, claro, no hay sueldo, es por amor al arte. Entonces se conformó un equipo de personas a quienes les tengo una gratitud permanente, porque gracias a ellos se logró este museo y en un tránsito no fácil, con muchos atorones, con muchas cuestiones en contra, pero que siempre hubo la voluntad, el entusiasmo y la creatividad para salir adelante. Este grupo de personas fue la maestra Pilar Alanís, quien tuvo a su cargo todo lo que era el contenido de las cédulas, la información propia que se iba a necesitar, porque ella obviamente ya tenía mucho tiempo realizando investigaciones fundamentalmente sobre la obra de don Benigno Montoya. Entonces se iba a basar en la investigación previa que ella ya tenía. Por otro lado estuvo el historiador Javier Guerrero Romero, quien estuvo a cargo muy en coordinación con la maestra Pilar para buscar la ubicación de aquellos monumentos a los que se les debía de poner pues el cedulario, ¿verdad? La cédula informativa. Y luego estuvo también el maestro Benjamín Torres, quien él tuvo a cargo la elaboración de la primera guía del museo, que era una guía tipo folleto para el visitante y que en todo momento estuvo supervisada también por la maestra. Sí, ellos ahí compartían el tema. Entre todos, ¿verdad? Entre todos, pero el trabajo lo hizo el maestro Benjamín Torres. Y invitamos también a este grupo al ingeniero Rugo Montoya, que era, es nieto del maestro Benigno Montoya, y quien aportó algunas cosas interesantes como una colección de fotografías de estos monumentos funerarios que fueron tomadas por su papá, el maestro Francisco Montoya de la Cruz, y que actualmente son las fotografías con las que se realizan visitas a las escuelas para promocionar el arte funerario y que originalmente estuvieron expuestas en lo que hoy es la oficina, como una exposición permanente. Bien, este grupo de personas, pues entre todos dijimos, vamos a ver cómo le hacemos. Primer problema, nos está ayudando todas las direcciones municipales, pero hay cosas que van a necesitar recursos. ¿De dónde vamos a sacar para sacar las cédulas y los cedularios? Y entonces, afortunadamente, tuve la buena suerte de hablar con el Consejo Coordinador Empresarial. Me hicieron favor de recibirme, les presenté el proyecto y les pedí que me apoyaran con el impuesto al hospedaje. Y me apoyaron. Y entonces todo lo que fueron cédulas y cedularios los financió el Consejo Coordinador Empresarial a través de ese impuesto. Y por otro lado,
también recordar con mucha gratitud y mucho cariño a don Daniel Hernández, dueño de Funerales Hernández, porque él de una manera muy generosa se acercó voluntariamente. Yo no sabía quién era hasta después, y él financió la primera guía del museo. La primera guía. Entonces a ellos, pues muchísimas gracias. Yo aquí traigo una guía, no es la segunda edición, pero hubiéramos querido tener la primera, no la pude conseguir, pero sí recuerdo esa guía, es más grande y está genial, ¿no? Pero ese ya es otro de los trabajos, esa es otra de las vertientes que nos interesan en el Centro para la Investigación de las Artes. O sea, abres un museo, en este caso, puede ser privado o público, como sea, pero en este caso uno público, que viene a partir de ahí, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que nos cuenta la maestra Elia, pues son geniales, son extraordinarios y la verdad merecen pues su reconocimiento a todos los involucrados que ella nos ha mencionado también y a ella misma. Pero a partir de ahí, como les comento, nos interesa mucho lo que va a ser la obra, ¿no? La obra ya no nada más, ahí había indicios obviamente y datos seguros de que la obra era de Benigno Montoya. Quizá con el tiempo vamos a ir dándonos cuenta de que no nada más hay obra de Benigno Montoya, quizá va a haber de muchos muchos maestros o escultores, como se les quiera llamar, o maestros alarifes, como les quieran llamar todo el mundo, pero va a haber gente que quizá hizo también esas esculturas y que ahorita están en el anonimato. ¿Por qué? Por falta de documentación, falta de investigación, ¿no? Entonces, el haber abierto el Museo de Arte Funerario con el nombre de Montoya, pues era un paso lógico, porque se sabía que había mucha obra de él. No sabemos si toda la que se catalogó como autoría de él sea de él o no, eso ya lo tendrán que ir diciendo las investigaciones posteriores. La maestra Pilar, siempre con su generosidad para este museo, ella, como tenía su investigación ya muy avanzada, prácticamente los monumentos que se señalizaron estaban derivados de la investigación que ella había realizado. Sí, nosotros no nos metimos a investigar, nosotros vimos lo que ya tenía investigado, estudiado, probado, pues, ¿verdad? Y por ahí nos fuimos. En el entendido también, y esto fue sobre la marcha, que había otros monumentos muy atractivos que te llaman la atención. Sí. Cuando recorres el panteón y te encuentras una tumba que dice Benjamín Argumedo, dices, yo nomás lo conozco por el corrido, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Sí. Y entonces te das cuenta, y así como él, pues muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el Panteón Inglés, pues el ingeniero que estuvo a cargo de la fundación del primer lingote de fierro en América Latina. Pues son datos muy importantes que te hablan de la historia de Durango. Y cabe mencionar también que sí es el primero en el norte. ¿Estoy bien o estoy mal? Es correcto. Ok, sí es el primer museo de arte funerario en el norte de México, obviamente. Pero... Y yo quiero comentarte que yo espero que tú hayas tenido oportunidad, o quien haya tenido oportunidad, de visitar panteones. Sí hay panteones luego más antiguos o panteones donde hay muy bonita obra funeraria, pero la verdad, yo no he encontrado otro panteón en donde haya los rostros y la delicadeza de las telas de las túnicas. Yo estoy convencida que cuando las obras artísticas o culturales trascienden el trienio o el sexenio en el que fueron hechos, es cuando realmente la sociedad se puede apropiar de ellas y hacerlas suyas. Y en esa apropiación está el cuidado y la conservación de las mismas. Por eso yo agradezco muchísimo a todas las personas que hicieron posible esto, desde las autoridades municipales, encabezadas entonces por el doctor José Rosa Saispuro Torres, al Consejo Coordinador Empresarial, al Voluntariado Cultural Durango de entonces, a mi querida amiga la maestra Pilar Alanís, al licenciado Javier Guerrero, al maestro Benjamín Torres, a Rugo Montoya. Todos fueron, a Funerales Hernández, fueron gente que hicieron posible este proyecto y que se fundó exactamente el día 13 de diciembre del año 2002. Un día con mucho frío, me acuerdo muy bien, ya lo que queríamos era terminar, habíamos montado por ahí un espectáculo con personajes. En la tumba del Lesijano salía un torero a narrar quién era,
y donde estuvo... O sea, muy escenificado. Sí, donde estuvo Alberto M. Alvarado, bailaba una pareja, el vals. Bueno, maestra, ahí no pudo negar la cruz de su parroquia. No, bueno, pues había que el teatro ahí combinar. estaba así, claro, ahí Y fíjate que genial. fue un espectáculo que gustó mucho y no lo volvimos a poner y es uno de los proyectos para este año, retomar esas escenificaciones porque es una manera muy fácil de aprender historia. Sí. Ese sentido de pertenencia Uh-huh. es el que nos ayuda a fortalecer el orgullo por ser duranguenses. Sí. Y le deseo que de aquí en adelante trabaje mucho en el museo para lo que falte. Un museo no se termina en un día, ni vamos a decir, ya se terminó. Siempre va a haber trabajo que hacer, entonces le deseo mucha suerte y mucho éxito en eso para que el museo siga acrecentando su popularidad, Gracias. ¿no? Pues muchas gracias, maestra, por recibirnos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.